tardes. Muchas gracias por conectarse a nuestro espacio Doctor Responde. Hoy nos encontramos con el doctor Julio César Palacio, que nos hablará sobre los reemplazos de cadera. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? A todos gracias por estar aquí. Pues será un placer poderles contestar todas las dudas que tengan al respecto del reemplazo de cadera. Bueno, doctor, previamente hemos recopilado una serie de preguntas que nuestros seguidores han enviado a nuestras redes y iniciamos con la pregunta de Manuela Álvarez. ¿Qué contraindicaciones trae esta cirugía? En términos generales no hay ninguna contraindicación desde el punto de vista de la cirugía como tal. Hay contraindicaciones en el sentido de algunas patologías que tenga el paciente al momento de pensarse en la cirugía para hacerla realizar, por decir, infección activa en el área donde se va a hacer la cirugía, alteraciones en la piel que estén infectadas, también puede hacer una contraindicación para hacer la cirugía en ese momento hasta que se controle la infección. Pero en términos generales hoy en día es una cirugía que se hace independiente de qué enfermedades tenga el paciente, y como es una cirugía electiva, pues uno logra acondicionar o llevar al paciente al mejor estado general y poder corregir todas aquellas alteraciones que el paciente tenga, y de verdad no hay mayores contraindicaciones para ella, solamente exceptuando la infección activa que contraindicaría el procedimiento. Doctor, Manuela Álvarez desde Instagram nos pregunta: recomendaciones para un adulto mayor que padece Alzheimer y le realizaron un reemplazo de cadera. No hay una recomendación especial fuera de los cuidados normales que tiene un reemplazo de cadera, y es pues que se eviten ciertas posiciones extremas de los pacientes, pero pues como tal el paciente con Alzheimer que tenga un proceso degenerativo de la articulación de la cadera y que haya requerido llegar al procedimiento, pues no hay realmente una recomendación especial fuera de los cuidados normales que tiene cualquier paciente. Y de pronto en el procedimiento quirúrgico lo que uno va a hacer, porque existe la posibilidad de ser un paciente que no entienda ciertas cosas, usar algún implante que pueda evitar la luxación, que es una de las complicaciones que puede presentarse en pacientes con problemas cognitivos, es decir, de que no entiendan las cosas que hay que evitar hacer. Y entonces hay implantes que uno coloca que son menos luxantes, y eso hace que pues evite este riesgo de luxación, que pudiera ser una de las cosas en los pacientes con problemas cognitivos. El doctor nos pregunta: Anclar R59, ¿cuál es el principal aspecto a tener en cuenta en el cuidado del reemplazo en personas jóvenes? Yo diría que independiente de que sea de la edad, yo diría que uno de los mayores riesgos del reemplazo articular de cadera es la luxación, es decir, que la cabeza que se coloca en la parte femoral se salga de esa coca que es la parte acetabular y se nos salga. Eso es lo que llamamos nosotros luxación, y para eso hay una serie de recomendaciones y de cuidados que el paciente debe de hacer. Ya hablando específicamente en el paciente joven, uno sabe que los reemplazos articulares pueden durar menos tiempo en el paciente joven, porque la duración del implante, dependiendo del tipo de implante que se use, pues la duración es directamente proporcional al uso, y se supone que un paciente con mayor demanda, que es un paciente mucho más joven, la duración de ese implante puede durar menos años. Pero si el paciente joven lo necesita, no hay ninguna contraindicación para hacerlo. El reemplazo articular no tiene nada que ver con edad, tiene que ver es con la necesidad de tener que realizarlo como solución a un proceso degenerativo que esté disminuyendo y alterando de forma importante la calidad de vida del paciente que sufre ese proceso degenerativo articular en la cadera. Doctor, Diana Álvarez nos pregunta: ¿qué complicaciones puede llegar a tener esta cirugía? La primera causa de complicación en el posoperatorio inmediato, en esos primeros 2 años de cirugía, es la infección. La segunda causa de complicación es la luxación, como ya lo había mencionado, y ya vienen otras causas pues que son menos frecuentes, que está como disminución de la movilidad, está ya en
en tiempos mucho más largos, es decir, cuando el proceso degenerativo del polietileno, que es la parte plástica donde la cabeza gira, se vaya desgastando. Esto causa unas reacciones inmunológicas donde el organismo tiene unas células que hacen que trate de desaparecer esos pedacitos de plástico que se van soltando por el desgaste. Se pueden producir procesos de aflojamiento del impacto, pero esto es en general en etapas más tempranas. Entonces, como decía, la primera causa de complicación es la infección en las etapas tempranas, en los primeros 2 años, y la luxación es la segunda causa de complicación. Y posteriormente puede ser el aflojamiento, ya sea aséptico, es decir, que no fue causado por infección, sino por el proceso normal de deterioro en el proceso de deterioro de la parte plástica, y también pueden haber aflojamientos sépticos si en un momento la infección lleva a que el implante se afloje. Vivi Sati nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura la recuperación luego de la cirugía? Es una recuperación que empieza desde el mismo día de la cirugía. En términos generales, el paciente comienza a caminar en algunos momentos dados el mismo día de la cirugía, pero si no, generalmente al siguiente día de la cirugía, el paciente se para de la cama a caminar con ayuda de alguna persona, generalmente la fisioterapeuta lo acompaña, y de un caminador o de muleta, dependiendo de la edad del paciente, lo que sea más fácil para él manejar. Nosotros, en términos generales, si es una persona mayor, preferimos un caminador porque es mucho más fácil, y desde ahí comienza el proceso de recuperación. Previo a la cirugía, el paciente ha recibido un folleto donde se le explican qué ejercicios son los que debe comenzar a hacer y los practique desde antes de la cirugía para que ya tenga el conocimiento de aquellos ejercicios y los comienza a hacer desde el posoperatorio inmediato, es decir, desde el mismo día de la cirugía. El paciente queda normalmente hospitalizado 2 noches, a no ser que exista alguna complicación o algún problema de salud que haga que requiera que quede más, y desde ahí comienza un proceso que es progresivo, y generalmente uno pudiera decir que el paciente sintió que pasó la página, es que como que ya se siente una persona normal alrededor de los 2 a 3 meses. Varía dependiendo de paciente a paciente, varía de la edad, varía de muchos otros aspectos, de la función que tenía antes, del estado muscular, pero en términos generales uno pudiera decir que el paciente dice, pasé la página, ya me siento una persona casi que normal, alrededor de los 2 a 3 meses ya pasó esa etapa. Pero el proceso es desde el mismo momento de la cirugía, no es una cirugía para quedarse acostado y sin moverse. Antes, por el contrario, es usar una cadera nueva que ya se colocó, que el dolor que tenía va a comenzar a desaparecer de forma dramática, y es comenzar a recuperar esa calidad de vida que había perdido por la enfermedad lo más rápido que se pueda para que se sienta lo más satisfecho posible. Emily True 80 le pregunta que qué opina de tomar colágeno hidrolizado o gelatina sin sabor. El colágeno no es para el reemplazo articular. El colágeno es algo que hoy se usa para, en teoría, dar como si fuera un nutriente del cartílago en los procesos iniciales de los procesos degenerativos, es decir, de las artrosis. Pero para un reemplazo articular no tendría ningún beneficio el colágeno. Es una sustancia que se puede tomar en aquellos estados iniciales de los procesos degenerativos, es decir, del daño del cartílago articular, que a eso le llamamos artrosis. En esos momentos el colágeno puede tener alguna ayuda. Él no es curativo en ningún aspecto, es decir, no cura nada, pero hay pacientes que al tomarlo sienten que el dolor que presentan en esas etapas iniciales les puede ayudar, pero no es para el reemplazo articular, y para el reemplazo articular per se no tiene ningún beneficio ni hay necesidad de tomarlo. Laura Sánchez nos pregunta sobre el rango de éxito de la cirugía. Es una cirugía con un éxito muy grande. Fue considerada por la Organización Mundial de la Salud como la cirugía más costo efectiva del siglo XX. Entonces es una cirugía que cambia dramáticamente la calidad de vida del paciente. Y entonces, bajo ningún punto de vista se le debe tener temor a hacerla, porque desde que un paciente esté teniendo una calidad de vida completamente comprometida por causa de una de sus caderas, por un proceso degenerativo, el reemplazo articular, en términos generales, en un porcentaje cercano al 100%, les va a mejorar la calidad de vida. Por tanto, es una cirugía que hoy en día tiene muy buenos resultados, y como lo dije, fue considerada la cirugía más costo efectiva por la Organización Mundial de la Salud en el siglo XX.
Andrea Escobar desde Instagram nos dice que ella tiene una sobrina de 13 años con problemas en la columna. ¿Esto podría llevar a tener que hacerle un reemplazo de cadera? No, De cadera. no tiene nada que ver la parte de la columna con la cadera. En términos generales, si ella tiene un problema de columna, lo que se debe solucionar es el problema de columna. Y no se va a solucionar un problema de columna haciendo un reemplazo articular de la cadera. María José Caicedo nos pregunta ¿cuánto dura un reemplazo de cadera? Uno pudiera decir hoy en día, con los materiales que tenemos hoy, que el reemplazo de cadera está en términos generales en una duración entre los 15 y los 20 años, siempre y cuando no haya una complicación diferente durante ese proceso y que el tipo de actividades que hace el paciente no sean de alto impacto, de alta energía o de mucha actividad física, porque como lo dije inicialmente, la duración es directamente proporcional a la actividad física. Pero en términos generales, uno puede decir que los reemplazos de cadera hoy tienen una duración de 15 años para 20 años y en pacientes pues más adultos con menos trabajo físico, con menos actividad física, la duración es mayor. En los pacientes jóvenes con mucha más actividad física, la duración es un poco menor, pero es una duración bastante buena. Alejandra Echeverry nos pregunta sobre las recomendaciones para dormir. ¿Hay alguna recomendación especial para las personas que tienen prótesis? Es decir, al principio, en las etapas iniciales de la cirugía, se les impide la posibilidad en el primer mes de dormir de lado, pues por las posiciones viciosas que se pueden hacer al dormir, pero después de que pase esa etapa inicial no hay ninguna restricción para dormir como el paciente mejor lo quiera. Entonces va a ser solamente en las etapas iniciales, en esos primeros 3 meses de posoperatorio, mientras que todo cicatriza, y evitar ciertas posiciones que pueden suceder durante el momento de estar durmiendo y que el paciente no sepa, pero ya después puede hacer dormir como él quiera sin ningún problema. Buenas tardes, doctor. Mi abuela tiene artritis. ¿Es posible hacerle un reemplazo de cadera? Si la artritis, es decir, el proceso inflamatorio de una articulación, que ese es el significado de artritis o es la explicación de la artritis, es decir, proceso inflamatorio articular, se denominan artritis. Si la artritis ha llevado a que esa articulación, en este caso la cadera, se deteriore, el cartílago se dañe y se acabe, pues posiblemente pueda requerir un reemplazo articular, pero va a depender solamente si el proceso que está causando la inflamación de la cadera lleva a que esa cadera se deteriore de forma importante. Bueno, tenemos unos saludos de parte de Berta Lucy, le dice que muchas gracias por sus explicaciones. Y Blanca también dice que lo recuerda mucho, que es uno de los mejores ortopedistas del grupo del Centro Médico en Manaco. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, que es ¿cuándo se recomienda realizar una prótesis de cadera? Básicamente es cuando la calidad de vida que yo quiero tener, es decir, la calidad de vida es algo muy personal, cada uno podemos tener lo que consideremos que es buena calidad de vida o mala calidad de vida. Cuando la calidad de vida que uno quiere tener se esté viendo afectada por ese problema de la cadera, pues ese es el mejor momento para hacer un reemplazo articular. Es decir, yo prácticamente soy el que defino cuándo quiero que me hagan el reemplazo articular. Y la primera causa o razón para hacer un reemplazo articular es el dolor, porque una vida con dolor es una vida que es bastante miserable. Entonces eso afecta mucho la calidad de vida. Por tanto, miremoslo en aspectos de calidad de vida. Colocándolo en una balanza, cuando yo vea que mi calidad de vida comenzó a deteriorarse, es el mejor momento para hacer el reemplazo, para volver a recuperar calidad de vida. Y creo que es la mejor forma de poderlo decir. Doctor, tenemos otra pregunta desde Instagram. Tengo RTC izquierdo el 7 de marzo del 2019. En el mes y medio se luxó y me infecté. Tengo 53 años. ¿Qué pudo haber sucedido?
No, son complicaciones normales. En un inicio habíamos dicho que la primera causa de complicación, y está dentro de lo que se puede esperar, es la infección. Y la segunda causa de complicación, y pueden ser muy cercanas la una a la otra, es la luxación. ¿Qué puede haber sucedido? Pues que es parte de lo que puede suceder en un reemplazo articular. No hay ninguna cirugía que sea exenta de riesgos, y pues sucedió una de las posibles complicaciones que pueden acontecer en este tipo de cirugías. Entonces, pues yo no creo que haya sucedido nada raro, es que es dentro de lo que puede pasar. Vivi Sati nos pregunta, ¿existen riesgos en la cirugía dependiendo de la edad? Cuando sucede por fracturas en las caderas. Es decir, la edad per se no es que haya mayores riesgos. Yo diría que es más los pacientes con ciertas enfermedades o comorbilidades, que se llama, que pueden tener mayor riesgo de entrar a una cirugía. Pero esto es para cualquier cirugía como tal, no específicamente para el reemplazo articular. Pero como los reemplazos articulares son cirugías electivas, uno va a llevar al paciente en las mejores condiciones para que no hayan complicaciones por el procedimiento. Entonces, no hay que tenerle miedo por edad ir a una cirugía. Raramente hoy existen contraindicaciones reales para hacer una cirugía por causa de la edad. En los pacientes que llegan a un reemplazo articular por fractura, ya sea de cuello de fémur o alguna fractura en el tercio proximal del fémur, y que llega a un reemplazo articular, pues son las mismas complicaciones en generales de cualquier paciente aún con cirugía electiva. La única diferencia entre un paciente llevado como una urgencia a un reemplazo es que muchas de aquellas patologías que tiene el paciente previamente, pues uno no logra cuadrarlas o organizarlas antes de la cirugía, y se tiene que llegar a la urgencia en las condiciones que está. Solamente se podrán mejorar aquellas que en 24 a 72 horas sean mejorables, pero esa sería la única diferencia grande, pero en términos generales son las mismas. Y en fractura de cuello de fémur o en fracturas del tercio proximal de cadera, uno de los riesgos importantes es la luxación, o que esa parte que encaja una sobre la otra se salga, y para eso se pueden usar implantes menos luxantes que existen hoy y tratar de evitar ese riesgo. No quiere decir que se evite en el 100%, pero puede ser una ventaja usar cierto tipo de implante en pacientes específicos. Uno puede tener implantes específicos para cierto paciente. El paciente es una realidad y uno puede acomodar el implante dependiendo del paciente y de la necesidad que ese paciente tenga. Eran Gom 0912 nos pregunta, con diagnóstico de coxatrisis grado 4 cadera derecha y grado 3 cadera izquierda, el tiempo cronológico entre un reemplazo y otro, ¿cuál debería ser? No hay un tiempo específico, es decir, uno pudiera decir que hasta se pueden hacer las dos cirugías al mismo tiempo, es decir, los dos reemplazos. Personalmente yo no las recomiendo porque las posibilidades de complicaciones aumentan, y uno haría la que primero esté molestando más, y después de que el paciente ya se sienta cómodo, que va a ser ese periodo que dijimos de 2 a 3 meses, uno pudiera decir, puedo partir para el otro reemplazo. Pero realmente es una decisión más del paciente. Cuando él se sienta cómodo, que ya pasó la página del 1, se va uno y hace la segunda cirugía, para que ya esa cadera que fue ya reemplazada le sirva de soporte y lo pueda tener un posoperatorio de la otra lo más cómodo posible. Nos preguntan en Instagram, hace 2 años tuve una cirugía de reemplazo de cadera. Quiero saber si caminar 1 hora afecta a dicha cirugía. Llevo 2 años operada. Para nada, felicitaciones. Haga su vida lo más normal posible sin mayores limitaciones. Para eso fue que le pusieron su cadera nueva, y pues úsela sin ningún tipo de temor. Lincoln Muñoz nos pregunta, de 1 a 10, ¿qué tan fuerte es el dolor de la recuperación de la cirugía? Yo le diría que es mucho menos del que posiblemente tenía antes de hacerse la cirugía. Hay un dolor por el trauma quirúrgico, que ese dolor comienza a disminuir rápidamente, y pues si lo quiera, es decir, es difícil decir de 1 a 10 cuánto. El dolor es algo muy personal. Hay pacientes que dicen, oh, si yo hubiera sabido que esto no dolía, me lo hubiera hecho hace tiempo. Como hay pacientes que dicen, esto es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Pero en general, el dolor del trauma quirúrgico es un dolor que comienza a pasar rápidamente. En las primeras semanas ya prácticamente ese dolor se ha ido. Y el dolor que tenía antes de la cirugía, que fue el que lo llevó a la cirugía,
sin duda ese es un dolor que desaparece rápidamente. Por tanto, pues yo diría que va a tener un beneficio rápido desde el punto de vista del dolor, tanto el que sentía antes como del dolor quirúrgico. Entonces yo lo pondría como un dolor moderado, y para ponerlo en una respuesta concreta diría que un 5 por ahí. Doctor, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una prótesis de cadera? En general estamos entre 15 y 20 años con los materiales que usamos hoy y con una actividad, digamos, moderada, no la pongamos en una moderada actividad física alta, pero sí en una actividad física moderada, está en torno de los 15, 20 años. Juan David Telles nos pregunta qué beneficios brinda el reemplazo de cadera. Mejorar la calidad de vida. Yo digo que ese es el beneficio más alto, es tener una vida sin dolor, y una vida sin dolor, sin lugar a dudas, hace que la calidad de vida mejore, poder tener una movilidad mucho más normal. Ya al tener más actividad día a día, pues va a mejorar la condición física, mejora la condición cardiopulmonar. Entonces no, lo único que va a hacer es tener mejorías importantes desde el punto de vista calidad de vida en todos los aspectos. ¿Por qué patología o por qué tipo de fractura es común que se realicen las cirugías de cadera? Pues la razón es el proceso degenerativo articular. Hay muchas causas, están los procesos inflamatorios articulares, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, problemas metabólicos como la artritis gotosa, es decir, por aumento del ácido úrico, problemas mecánicos, es deformidades de nacimiento del paciente o que se produjeron en algún momento de la vida por fracturas previas. Es decir, hay causas mecánicas, hay causas inflamatorias. De las inflamatorias tenemos todas las patologías autoinmunes que pueden alterar las articulaciones y los procesos inflamatorios metabólicos que también pueden llevar. Y en fracturas, pues sí, es un trauma agudo, y si yo tengo una fractura alrededor de la cadera, y posiblemente una de las soluciones, de las mejores soluciones, es solucionarlo con un reemplazo de cadera en pacientes mayores, básicamente. Bueno, doctor, tenemos una última pregunta de Juan David Parra Hernández en Facebook. ¿Por qué los pacientes de reemplazo de cadera tienen mejor satisfacción que los de reemplazo de rodilla? Una pregunta difícil. En general, los reemplazos de cadera son más agradecidos. En el reemplazo de rodilla hay en cierta forma un porcentaje de insatisfacción alto que puede llegar a ser tranquilamente del 20%, y porque hay algo que queda, y puede ser el dolor residual. Hay mucho paciente que queda con dolor residual, dolores residuales que muchas veces es difícil saber la causa. La rodilla es una articulación que funciona diferente a la cadera, por tal motivo pues hay un porcentaje de insatisfacción mayor. O lo otro es que el paciente tiene unas expectativas muy altas desde el punto de vista de la cirugía, del reemplazo de rodilla, y pues uno tiene que centrar al paciente en esas expectativas reales para tratar de que él entienda, pero generalmente el paciente tiene unas expectativas algo mayores de lo que le puede brindar el reemplazo articular de rodilla. Y pues nosotros que hacemos reemplazos articulares de cadera y rodilla, decimos siempre, si todo fuera como los reemplazos de cadera, todo sería una maravilla. Pues sí, hay un problema desde el punto de vista de insatisfacción en los pacientes de rodilla, y es básicamente por el dolor residual y porque no se consigue muchas veces la movilidad que puede tener una rodilla normal. Entonces hay muchos factores alrededor de eso que hacen que el paciente se siente insatisfecho. Pero eso es parte de la vida. En general, un resultado de rodilla también es un resultado maravilloso, mejora la calidad de vida, pero en aquellos pacientes que quedan con dolor residual, que muchas veces no se entiende, todo está muy bien, todo está perfectamente bien hecho, pero el paciente sigue diciendo es que me duele, y eso lleva a grados de insatisfacción importante. Bueno, doctor, finalizamos con este saludo de Maricel. Dice: el doctor Palacio es un gran médico, muy humano y muy sencillo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en nuestro espacio. Es un placer, y de verdad que aquí estaremos cada vez que consideren que puedo servir y ser útil para resolver las dudas de todos ustedes. Muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por haber estado conectados, y pues espero que todos los comentarios que se hicieron hayan servido para aclararles las dudas que tenían.